Hola, buenas tardes compañeros. Nosotros hoy vamos a exponer sobre Anton Semyonovich Makarenko, sobre su propuesta pedagógica en la educación. Y bueno, nuestro equipo está conformado por por mi compañero Noel López Ríos y por su compañera Cecilia Michelle Hernández Manuel. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponerle la propuesta pedagógica de Anton Semyonovich Makarenko y sus aportaciones a la pedagogía. Antes de eso, vamos a exponerle su biografía. Anton Semyonovich Makarenko nació el 13 de marzo de 1888 en la ciudad de Bipol, provincia de Kharkov, Ucrania, que en ese entonces pertenecía al Imperio Ruso. Esta parte de provincia de Kharkov me gustaría recalcarla, ya que pertenecía a la ciudad de Bipol, pero tenía un régimen social y político y de educación distinto. Aunque estaba dentro, se regía en respecto a la educación, a lo social y a lo político de distinta manera. Incluso el gobierno era distinto al de la ciudad de Bipol. Makarenko nació en una familia modesta. Esto quiere decir que los recursos económicos que tenía la familia de Anton Makarenko eran limitados. Su padre era un obrero ferroviario que cumplía amplias jornadas de trabajo, donde prácticamente pues era explotación laboral, ya que el trabajo era de mucha fuerza y sometido a grandes cargas de trabajo. Por el trabajo de su padre, se mudaron a Keremechu, donde por cuestiones de trabajo su padre obtuvo un nuevo empleo, pero de igual manera era de obrero ferroviario, pero tuvo mejores oportunidades, tanto de educación como laborales. Y Anton Semyonovich Makarenko estudió en el Instituto Pedagógico de Poltav, graduándose en 1905 a la edad de 17 años. Comenzó su carrera como maestro en las escuelas rurales, y esta parte le proporcionó un conocimiento directo con los niños pobres y con los niños con problemas en la educación, y de disciplina también. No encontré una fuente confiable donde se mencione cuáles fueron las escuelas a las que él adquirió antes de este Instituto Pedagógico de Poltav, pero se dice que estudió en escuelas técnicas. Estas escuelas técnicas tenían una característica que, además de lo teórico, proporcionaban técnicas a los trabajos a los trabajos y a los talleres que tenían. Ok. Hablando más sobre el contexto histórico de Makarenko, yo voy a hablar sobre la Revolución Rusa. Y bueno, la Revolución Rusa empezó en 1917 y bueno, este tuvo un gran impacto y fue algo duradero en Rusia. La Revolución Rusa promovió la igualdad de género y la participación de las mujeres en la sociedad, ya que en este momento y en esta época era muy limitada la participación de las mujeres en ciertas cosas que se veían más hacia los hombres y había una desigualdad de género muy grande. También esta parte de la educación era muy limitada en estos tiempos y era algo privatizada, ¿no? Privada, que solamente podían acceder las personas con mejores recursos.
Así que se establece un sistema de educación pública y se va fomentando la parte del arte y la literatura. Y hubo un cambio en la identidad nacional rusa por la promoción del comunismo, que se hablará más adelante qué significa esta parte del comunismo. Y bueno, la Revolución Rusa se divide en dos partes, que es en febrero de 1917. Y bueno, es una serie de protestas y huelgas en Petrogrado, actualmente se llama San Petersburgo, y fue cuando derrocaron al gobierno zarista de Nicolás II. Esto, Nicolás II y su gobierno zarista era la máxima autoridad en estos momentos, en esas fechas. Y bueno, en octubre de 1917 se habla sobre los bolcheviques, que fueron liderados por Vladimir Lenin, que derrocaron al gobierno provisional establecido en la Revolución de Febrero. Y los bolcheviques era una facción dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Y pues como ya lo dije, fue dirigido por Vladimir Lich Ulyanov. Y La colonia Gorky tuvo su fundación en 1920. En plena posguerra civil rusa, en 1917 miles de niños quedaron huérfanos o se convirtieron en niños de la calle, ya que la guerra pues se centraba en obtener recursos para financiarla, y pues la prioridad era quién se quedaba con el poder, quién obtenía más territorio, y dejaron en abandono a la educación, y aparte pues dejó a muchos niños sin padres, huérfanos y en la calle. Y esta colonia Gorky se centró en juntar a estos jóvenes en un espacio. Makarenko fue el encargado de dirigir una colonia de rehabilitación para estos jóvenes conocidos como la colonia Gorky. La ubicación de esta colonia Gorky estuvo cerca de Poltava, Ucrania, que es donde también Anton realizó sus estudios pedagógicos. Su fundación fue por encargo del comisario del pueblo para la educación. Más adelante voy a hablar sobre el poema pedagógico, donde Anton relata cómo lo contactaron, cuáles fueron las indicaciones y cuál era el ideal de este comisionado, ya que pues a él solo le interesaba que estos jóvenes pues dejaran de dar problemas, como aislarlos. Él menciona en este libro que había leído un libro de comunismo de Estados Unidos y que quería que Anton hiciera algo de la misma manera. Pero desde el principio Anton recalca y le hace ver que estos jóvenes pues eran jóvenes nuevos, ¿no? Eran jóvenes que quedaron tras la guerra, y en su libro menciona que a los jóvenes, para hombres nuevos, se necesita educación nueva, y es parte del ideal de Anton en este encargo del comisionado, perdón. La población de esta colonia Gorky eran niños de la calle, huérfanos, jóvenes con comportamientos conflictivos o en situación de abandono. Pues esta era la población de la colonia Gorky. El objetivo, reeducar a los jóvenes considerados irrecuperables. Más adelante voy a hablar sobre el contexto, pero pues
Estos irrecuperables, en nuestros casos, por poner un ejemplo, son aquellas personas que se encuentran en situación de calle, que no tienen, que se encuentran en condiciones precarias y aparte con problemas de conducta y educación. Formar ciudadanos responsables, trabajadores y moralmente sanos. Estos eran puntos que son parte del objetivo. Pues la parte de responsables en la colonia Gorki era la puntualidad, la limpieza, trabajadores, a ellos se les tenían trabajos reales, les llaman, o les llamaban, donde se les enseñaba desde cómo tratar la tierra hasta la cosecha. De igual manera el cuidado de los animales hasta la obtención de productos de ellos. Y moralmente sanos, ya que se buscaba que hubiera una lealtad hacia su país. Y otro objetivo de Anton era demostrar que la pedagogía puede transformar vidas incluso en los contextos más extremos. O sea, estos jóvenes irrecuperables y reincorporarlos a la sociedad. Hasta acá, ¿no? Los alumnos vivían, trabajaban y tomaban decisiones en comunidad. Nosotros vamos a hacerle un reportaje de una secundaria que sigue este modelo donde los niños jóvenes, adolescentes, se quedan, viven en esa secundaria, ahí comen y ahí hacen sus trabajos. Y tomar decisiones en comunidad, pues es como nosotros que tenemos un jefe de grupo. Y también pues es esta parte de que todos proponen, tal vez por levantamiento de manos o toman un común acuerdo. También se crearon los consejos de estudiantes en esta colonia Gorki, donde este consejo tenía, pues no a su mando, pero sí eran responsables de ciertas áreas. Y estos jóvenes también debatían sus propias normas, cuáles les convenían en beneficio de todos, y de igual manera resolvían sus conflictos y elegían a sus líderes, como nosotros elegimos a nuestro jefe de grupo o a nuestro representante en ciertas situaciones. En esta colonia se puntualizaba ciertos puntos que eran, que tenían que cumplir, no de una manera exigente, porque la educación era en común, y estos puntos era la puntualidad, la limpieza, el cumplimiento de tareas, y pues a ellos cuando no se cumplían estos puntos, se castigaban, no se castigaban, había una autoridad que imponía respeto y responsabilidad, pero no los humillaba. La disciplina no era militar ni represiva, sino entendida como autorregulación dentro del colectivo. Y pues esta parte es que todos tenían sus tareas y sabían que tenían que hacer sus tareas sin que alguien más les estuviera diciendo tienes que realizar esta tarea, sino eran impulsados por todo el colectivo. Los jóvenes trabajaban en tareas reales. Esto quiere decir que en el ejemplo de la agricultura, ellos se encargaban desde el trabajo que se le realizaba a las tierras antes de colocar las semillas o las plantas, desde el cuidado, de la limpieza, y también se ofrecían talleres
Y en esta parte, por ejemplo, de la agricultura, veían todo el proceso desde que se sembraba hasta que se recogía la cosecha. Y también habían talleres como carpintería y oficios útiles, ya que el objetivo era reincorporar a estos jóvenes irremediables, y una de las maneras era proporcionarles un trabajo para que cuando regresaran a la sociedad pudieran realizar estos trabajos. El trabajo tenía una función educativa, fomentaba la responsabilidad, el orgullo y el sentido de utilidad. Eh, Anton realizó algunas obras que están enfocadas en la colonia Gorky, y en una de estas tiene una obra que se llama Banderas Rojas, que retoma estos puntos del orgullo y el sentido de utilidad. Más adelante voy a hablar por qué en las obras, el por qué cómo le hacía para fomentar esta responsabilidad, el orgullo y el sentido de la utilidad. No sé si Michelle ya está de vuelta. Sí, perdón. Voy a regresar a tus diapositivas, ¿no? Sí, porfa. Bueno, en la de socialismo, bueno, como ya lo había dicho, el socialismo pues se refería a esta ideología y movimiento político que buscaba pues una sociedad más justa y más equitativa, porque en estos momentos en Rusia, y tal vez no solamente en Rusia, sino en otros lugares, existía la parte de la pobreza y la riqueza, ¿no? Y bueno, como ya lo había mencionado, se divide en tres: el socialismo democrático, el socialismo revolucionario y el comunismo. La otra, porfa. Y bueno, empezando por el socialismo democrático. Bueno, se oponía a la dictadura, que como ya habíamos visto en otras exposiciones, era el que dictaba qué era lo que tenía que hacer la comunidad o la sociedad. Y el autoritarismo, y defendía la libertad individual y la justicia social. Perdón por el sonido. Y bueno, de ahí viene el socialismo revolucionario, y se oponía al reformismo y a la gradualidad. Defendía la acción directa y la revolución como medios para alcanzar esta justicia social que se buscaba pues justamente en la sociedad de Rusia. Y se lograba alcanzar esta justicia mediante revolución y la lucha de clases, ya que se buscaba pues la igualdad. Y de ahí viene el más importante, que es el comunismo. Y bueno, el comunismo es una ideología política y económica que busca crear una sociedad igualitaria y sin clases sociales. Uno de sus objetivos es eliminar la propiedad privada, la explotación laboral, ya que en estos años, como ya lo había mencionado mi compañero Noel, el padre de Anton fue explotado laboralmente, ya que trabajaba por muchas horas seguidas, y es cuando se mudan. Y también buscaba quitar las desigualdades económicas y sociales. Y bueno, en sí el comunismo lo que intentaba era que todo lo que se hiciera fuera para el pueblo mediante sus necesidades. Entonces, todos trabajaban en conjunto para un bien común. Y bueno, la siguiente es la escuela colectiva. Este es muy importante, ya que era un tipo de institución educativa que se centraba en la colectividad y la solidaridad. Y bueno, se basaba en que la idea era que los estudiantes debían trabajar juntos como trabajos en equipo y apoyarse mutuamente para alcanzar los objetivos que se les ponían pues en la escuela. Lo que buscaba era que
los alumnos tuvieran habilidades para el futuro, para que se pusieran en práctica en su vida diaria. La siguiente es, siguiendo hablando con la educación, que es donde se realizaban actividades comunes y el trabajo de organización. Y bueno, se centraba en la colaboración de las personas y el trabajo en equipo. La responsabilidad era algo muy importante, ya que no era una responsabilidad solamente para una persona, sino que era compartida en el equipo para que todos tuvieran los mismos resultados y hicieran las mismas acciones. Y también existía la solidaridad y el apoyo mutuo entre el equipo. Bueno, yo les voy a hablar ahora de las obras. Poema pedagógico fue publicado en 1927. Este poema pedagógico es una biografía de cómo realizó Anton este trabajo y de cómo iba trabajando con los niños y adolescentes. Ya había mencionado lo de la colonia Gorki y prácticamente pues esta obra escribe todo sobre la colonia Gorki. También, bueno, como dato sobre la biografía de él, es que en esta obra narra pues parte de su vida, pero todo con relación a la colonia Gorki. Él no tuvo hijos ni esposa, se dedicó a la pedagogía nada más. Y posteriormente realiza un libro para padres que lo publicó en 1937. Este libro prácticamente eran consejos de cómo se tenía que educar a los hijos, de cómo se les tenía que inculcar la parte del comunismo y y de cómo los padres tienen que ser una autoridad, pero que no se pase al extremo de humillar y de sí, de humillar y de someter a los hijos. También habla de que se tiene que es como ese dicho que nosotros tenemos, que se tiene que practicar con el ejemplo, ya que el padre es la figura de autoridad, pero que no humilla ni castiga de una manera extrema. Posteriormente publica el libro de Banderas en las Torres, y aquí habla de las banderas rojas. En este colectivo, las banderas rojas se les daba a aquellos jóvenes que tenían una puntualidad, una disciplina y una manera positiva de colaborar con la comunidad, y era un símbolo de honor. En esta obra se enfoca hacia la responsabilidad social y cómo superar la desconfianza y la rebeldía a través del compromiso con el colectivo. Y pues estas banderas rojas eran una inspiración y superaban la rebeldía y la desconfianza en aquellos jóvenes. Problemas de la educación soviética. Esta obra fue publicada en 1938. La importancia de la autoridad respetuosa. La importancia de la autoridad respetuosa. En este punto es el que les mencionaba sobre el libro para padres, y también pero se centra en que los padres y los responsables son autoridades respetuosas, pero que no castigan de manera extrema ni humillan. La disciplina sin violencia.
pues es esta parte del sentido que tiene la comunidad es lo que hace que los jóvenes tengan la responsabilidad y los castigos pues no son violentos. El trabajo colectivo en la familia. Este también es un punto que me pareció muy importante, ya que creo, bueno, en mi familia hay responsabilidades que cada uno tiene y ese es un ejemplo con el que lo puedo relacionar, y ya que Anton menciona que en cada familia, cada persona tiene que tener una responsabilidad sin que se le diga que lo tiene que hacer o sin que se le exija o que tenga que tener una recompensa. Por ejemplo, en mi casa, pues por poner un ejemplo, es que mi mamá es la que abre la llave los días miércoles cuando llega el agua. Yo tengo una responsabilidad que es comprar un tipo de despensa en una tienda en específico. Mi hermana paga algunas cosas, creo que de luz, y cada uno tiene esas responsabilidades que nadie nos dijo que las teníamos que hacer, ni obtenemos un beneficio, pero es un bien colectivo para la familia. Ejemplo personal, modelos de conducta, es otro punto. Y pues esto es prácticamente practicar con el ejemplo, donde no se le puede exigir a un niño que sea puntual cuando los padres pues no son puntuales. Y el otro punto es la confianza y comunicación, crear un ambiente de diálogo. Desde los inicios de la colonia Gorky, de donde son inspirados la mayoría de estos libros, es que todo se decidía en comunidad y así también se resolvían los problemas y se daba motivación a la comunidad. Y el ambiente de diálogo es cuando existe un problema y hablando y llegando a los mejores acuerdos en comunidades como comunicación, creando un ambiente de diálogo. Pues es cuando existe un conflicto donde, un ejemplo que nos ponían en la secundaria en la que fuimos es que cuando tal vez dos alumnos tienen un roce o por X situación que se haya perdido algo, lo primero es el diálogo, o sea, es donde se habla qué pasó, se pregunta qué pudo suceder y y se llega a un acuerdo, se toma una decisión en comunidad, o sea, si se perdió algo, qué se va a hacer, qué medidas se van a tomar, siempre en bien de la comunidad. Vas, Sí, lo explico yo. sí. Ok, de ahí sigue en esta parte de la propuesta pedagógica. Bueno, sigue la educación integral, ya que para Makarenko consideraba que la educación integral debería abarcar todos los aspectos del desarrollo humano. Como la exposición que vimos hoy que hablaba sobre esta parte del desarrollo humano, no solamente se va por la salud, sino que son más aspectos los que se ven. Y Makarenko decía que no solamente era desarrollo intelectual, o sea, no solamente aprender cosas como habilidades cognitivas o académicas. Y bueno, él mencionaba 4 aspectos y en primera estaba el desarrollo humano, que era la educación física y de salud. Aquí podría entrar, por ejemplo, en el documental que vamos a realizar. Ellos no solamente están en un salón de clases, sino que también juegan algún deporte. El día que nosotros fuimos a pedir el permiso estaban jugando unos niños voleibol. También tienen canchas de básquetbol y de fútbol. Entonces no solamente se incrusta, digamos, en algo académico. De ahí sigue el desarrollo intelectual, que es la educación académica y la formación de habilidades cognitivas, que aquí podría entrar las matemáticas, la química, la física, la literatura.
Y de ahí sigue el desarrollo moral. Para Makarenko algo muy importante era tenerle honor a su país. Entonces para él era muy importante la educación moral y la formación de valores. Y seguía el desarrollo estético, que era la educación artística, que aquí podría entrar el arte, la parte de pintura, la música y la apreciación de la belleza. Y bueno, también mencionaba sobre la educación para la vida. Algo que Makarenko mencionaba es que para él algo importante era que los alumnos tuvieran habilidades para su vida cotidiana. Y bueno, esto se refiere a la preparación y el desarrollo de habilidades y competencias que permite que las personas se enfrenten y resuelvan desafíos de la vida de manera efectiva, que tengan esta parte de resolver los problemas que se van pues generando mientras vas creciendo o mientras va pasando el tiempo. Y bueno, algo importante que nos dijo la profesora que era pues importante mencionarlo en las diapositivas eran las características del buen ciudadano soviético. Y bueno, yo encontré 5, que era la conciencia social y era la conciencia de la responsabilidad hacia la sociedad y el Estado. Que aquí no solamente lo que tú hacías era para ti, sino que había una responsabilidad que tú tenías que tener hacia la sociedad y hacia el grupo de personas a las que pertenecías, que aquí podría ser el Estado. También mencionaba la disciplina, que era pues la obediencia a normas y reglas. Que tú, como esas reglas y estas normas se decidían en grupo, todos o la mayoría debería estar de acuerdo para que estas fueran fomentadas y tú tenías que obedecerlas. De ahí habla sobre el trabajo, que era la disposición a trabajar y contribuir al bienestar de la sociedad. Algo que hablaba pues era sobre estos niños que a base a la guerra pues quedaron huérfanos y era esta parte de volverlos a incorporar a la sociedad, pero de una forma que pues contribuyan de buena forma a la sociedad. De ahí sigue la solidaridad y el apoyo mutuo hacia los demás. Y algo importante era el amor a la patria, el amor y la lealtad hacia la Unión Soviética y lo que pensaban. Y bueno, no sé si alguien tendrá alguna pregunta, alguna duda que quiera resolver. ¿No? ¿Alguna pregunta, amiguitos? ¿No? ¿Nada? ¿O algo que quieran añadir? ¿Que quieran, que tengan alguna duda? Gracias, Dana. Héctor. Algo así. Es comunista. ¿Algo que quisieran comentar, algo que quisieran saber que no les haya Por favor. quedado claro? Por favor, amiguitos. ¿Y sigue estando vigente este modelo? Este modelo sigue vigente, pero es muy poco, ya que acá lo que nosotros buscando las escuelas fue difícil de encontrarla y la que la que está vigente es una escuela técnica, es una secundaria técnica y está acá en Reyes Mantecón, es un internado en donde los niños pues se podría decir que pues viven ahí la mayoría del tiempo y pues están en grupo y eso es lo que les ayuda pues a seguir esta parte del comunismo. Había leído en algunas partes, bueno, en una biografía, que este modelo de Anton, de manera
no, no ha sido aplicado específicamente en las cárceles, pero tiene muchas cosas en común en una vida de una cárcel, en algunas, pero no decía si en México o en o quiero pensar que es en todo el mundo, pero nada más eso quería mencionar. No sé si tienen alguna duda. No, o sería todo por nuestra parte. Gracias. Gracias. Nos vemos no, ya no nos vemos.